Ya a este punto empezamos a acostumbrarnos casi comúnmente a crear teorías de conspiración en torno a los próximos juegos de FNAF. Y es que por algún motivo, Steelwood Studios, Scott Cawthon o cualquier empresa involucrada en el desarrollo de un videojuego nuevo para la franquicia siempre suelen dejar pistas escondidas sobre próximas entregas que veremos a futuro. Lo vimos con Security Breach, cuando añadieron ese extraño centro comercial en construcción en una actualización de Navidad de FNAF Help Wanted. Lo vimos en Secret of the Mimic, cuando añadieron por accidente un tal Fallfest, y lo estamos viendo justamente ahora con varias pistas ocultas que nos está dejando el compositor oficial de la música de FNAF. Es por todas estas pistas que en el video de hoy te quiero hablar sobre Five Nights at Freddy's Abyss, la teoría de conspiración sobre el siguiente próximo juego de FNAF más grande hasta el momento. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y comencemos de una vez. Contexto. Todo empezó por Leon Riskin. Puede que algunos lo conozcan y otros no, pero para resumirles, él ha estado encargado de componer buena parte de la banda sonora de muchos videojuegos de Five Nights at Freddy's desde FNAF World, pasando por Sister Location, Security Breach y muchísimos más que estuvieron bajo su autoría en acompañamiento a otros autores. Sus trabajos más destacados han sido con FNAF, aunque también ha sido un compositor independiente que suele sacar a menudo instrumentales y o canciones que tienen cero correlación con la saga del oso animatrónico, más allá de su parecido sonoro. Sin embargo, todo iba bien hasta que de la nada, una serie de tweets extraños de Leon llamaron la atención de muchos fans de FNAF. Esta serie de tweets empezó gracias a un tweet donde hablaba de un proyecto llamado como Forgotten Names and Faces, al que le hizo una canción usándola como primer teaser. Uno pensaría que simplemente se trata de nada más que un trabajo independiente, pero Forgotten Names and Faces, si lo abreviamos, queda como FNAF, misma abreviación de Five Nights at Freddy's. Seguido a esto, en el tweet podíamos ver un hashtag que citaba: "¿Quién te atrapará cuando caigas en el abismo?". Esta última frase se convirtió en literalmente la piedra angular de esta gran teoría, ya que buena parte del fandom interpretó que este proyecto tendría que llamarse Abyss, siendo así como nacería la gran teoría de conspiración y el nombre de la misma, Five Nights at Freddy's Into the Abyss, o Abyss simplemente para abreviar. Además, el nombre Forgotten Names and Faces, aunque sea nada más que un título inventado para desviar la atención de que se trata de FNAF, también guarda una relación con la saga del oso animatrónico al ser las almas de los niños víctimas que prácticamente quedaron en el olvido en el tiempo. El siguiente tweet de Leon era cuanto menos curioso, pues en lugar de ser una canción como nos tenía acostumbrados, publicó una imagen en la cual se citaba un poema. El poema no es tan importante como tal, sino el nombre. El mismo se titula como Abismo y fue escrito por Tom Woodliff, que trata básicamente de la desesperanza y el arrepentimiento. Muchos han teorizado que esto tiene que ver bastante con la historia de Cassie, quien después del final de FNAF Ring quedó olvidada y completamente abandonada dentro de lo más profundo del Pixaplex debido a las acciones de Gregory. Después de esto publicaría otra vez otro tweet sobre una canción llamada como Fixing Elevators. La canción en sí no es importante, ya que la canción fue hecha en 2021, muchísimo tiempo antes de la salida de Security Breach, por lo que no guarda relación con Five Nights at Freddy's en lo absoluto. Pero probablemente Leon la tomó ya que puede que sea de las pocas canciones que ha hecho que tenga un parecido literalmente justo para lo que intenta plasmar esta especie de ARG. En el tweet se cita la frase: "No se puede confiar en los elevadores, así que toma una escalera", una evidente y más que obvia referencia al trágico destino que tendría Cassie después del final en este juego. Y si vemos con atención, dentro de los hashtags de este tweet también se puede leer un nombre. El nombre escondido es el de Betty Lou Oliver. Puede que no la conozcan y no se preocupen, que yo tampoco. Pero Betty fue una mujer estadounidense que rompió el récord más tenebroso de toda la historia humana: sobrevivir a la caída de ascensor más alta registrada en el mundo, sobreviviendo no una sino dos veces a la muerte en el Empire State en 1945.
Betty se encontraba en el piso 80 del edificio, hasta que un bombardero B-25 se estrelló accidentalmente con parte del edificio debido a una espesa niebla que cubría Nueva York. El impacto la arrojó fuera de la cabina y sufrió quemaduras graves, pero fue asistida médicamente y sobrevivió. El problema vino después, cuando para rescatarla del edificio, un grupo de rescatistas decidió bajarla por otro ascensor que se encontraba en el edificio. El problema es que uno de los motores del avión quedó desprendido en un hueco dentro del ascensor, lo que debilitó el cableado del mismo y este se desprendió. Betty cayó desde el piso 75 hasta el sótano del mismo edificio. Casi 300 metros de pura caída libre, amortiguada nada más que por el aire y el concreto del suelo. Pura caída libre, y en segundos vivió todos los horrores humanos posibles sin saber si moriría a tal altura. Afortunadamente, Betty sobrevivió para contar esta historia, con varias fracturas severas en espalda, cuello y piernas. Viva aún, Betty murió en 1999 de causas naturales, aunque se sabe que se recuperó por completo de los daños de la caída y hasta tuvo hijos y nietos. Esta historia agregada por Leon no fue una simple casualidad, ya que todos sabemos que Cassie quizá pasó por exactamente lo mismo, tratándose las dos de chicas que cayeron de gran altura dentro de un edificio en colapso. ¿Qué otras pistas más hay sobre este proyecto? Pues no muchas en realidad, pero una de ellas viene a partir de una pieza musical hecha por el mismísimo Leon Riskin para FNAF Hell Wanted 2, que recordemos, aunque es un juego que no está protagonizado por Cassie directamente, sí que guarda relación con ella, puesto que la pieza fue colocada por Steelwood Studios en un video llamado como Five Nights at Freddy's Spooky Halloween Ambience. Este salió en octubre del año 2025, y aunque el mismo guarde cosas interesantes, se puede escuchar varias melodías hechas por Leon Riskin rehechas para este video específicamente, desde una nueva versión de Crumbling Dreams, el tema de Valora, una nueva versión de Demolition Inevitable, el tema de Springtrap Oscuro, y una nueva versión de Venta Black y Forbidden Nocturne, ambos temas de Sister Location. Y finalmente la que nos interesa, Gracefully Into the Abyss. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Esta melodía pertenece a FNAF Hell Wanted 2, como recordarán, y es extraño que de todas las piezas nuevas, Steelwood haya decidido contratar a Leon para rehacer piezas antiguas de FNAF por el mero hecho de simplemente hacerlas. Es bastante probable que guarden alguna relación oculta con el siguiente gran juego de FNAF, pero esto no acaba acá. De la nada, Leon publicaría un teaser trailer muy impropio de él. Este tráiler con cinemática y todo es súper extraño, pero parece guardar relación con todo este proyecto y confirma lo que hemos venido sospechando. En el texto del tweet se puede leer: será un año muy ocupado, publicado el 5 de enero de este mismo año. Y el tráiler es cuanto menos extraño. En el mismo podemos ver otra melodía propia de Leon que parece guardar mucha relación con Five Nights at Freddy's. Vemos diferentes elementos decorativos, desde un casco amarillo de construcción y un acercamiento a lo que parece ser una cañería o un sumidero por donde el agua está pasando demasiado rápido. Vemos diferentes tablas obstruyendo el camino, unos hongos muy curiosos, ladrillos y una entrada que lleva directamente hacia una pequeña cueva donde se ilumina una rosa negra. Todo esto mientras vemos más cables y diferentes elementos de decoración. Uno podría pensar que se trata de nada más que un proyecto aparte, pero es acá donde están completamente equivocados. El casco pertenece a los Staff Bots de Security Breach, eso es seguro. El hongo que vemos acá pertenece a FNAF Green, y otros elementos decorativos como las tablas y ladrillos son elementos extraídos directamente de Secret of the Mimic. Toda esta decoración es más que obvio que fue hecha por nada más y nada menos que Steelwood Studios. Es casi parte de su marca e impronta el hacer este tipo de decoraciones, y hasta se nota a leguas que fue hecho por ellos. Y este proyecto parece darnos pistas muy claras de que Steelwood Studios, Scott Cawthon y Leon están involucrados en todo este nuevo juego de FNAF al que han alimentado el fandom de especulaciones. Y con todo esto dicho, ¿qué opinan? Yo tengo varias cosas que decir. La primera es que es más que obvio que esto se trata de un proyecto de FNAF, quizás no uno prioritario, pero puede que sea el próximo gran juego de FNAF y el proyecto al que Steelwood Studios puede que esté creando después de algún posible DLC de Secret of the Mimic. El problema que veo con todo esto es el por qué Leon es quien está promocionando este proyecto. De todas las personas involucradas, es extraño que sea el compositor quien está encargado del marketing de este nuevo juego. ¿Por qué no hay un anuncio de parte de Cawthon? ¿Qué es este proyecto en realidad?
Puede que sea la continuación tan esperada a la historia de Cassie que hemos venido esperando desde hace ya un buen tiempo. No sé qué piensen ustedes, pero para mí esto es bastante extraño. Quiero leer sus opiniones abajo en los comentarios para saber qué piensan sobre esto. Sin nada más que decir y esperando que este video les haya hecho pensar un poquito, yo soy Prophecyx y nos vemos hasta la próxima.